Esta institución es la más prestigiosa de Hospitalet, compitiendo directamente con los grandes colegios de Barcelona. Este centro es muy severo con la disciplina. Formamos a hombres hechos y derechos. Como pueden ver, todas nuestras instalaciones están completamente adaptadas para cualquier niño con un trato especial. No le estamos hablando de esto, señora directora. Como pueden ver ustedes, el interior de las aulas es visible desde fuera. Se ve todo durante todo el día, exponiendo así cualquier tipo de fechorías de las que les habla su hijo. ¿Y qué pasa cuando terminan todos los días? Pues que salen felices de estudiar de aquí. Por favor, no niegue algo así. Acompáñeme. Su hijo no entregó el examen firmado la semana pasada. Es posible que esté descuidando algunas de sus obligaciones. Ese examen se lo rompieron y lo tiraron. ¿Qué niño en su sano juicio intentaría esconder un examen con un 8? ¿Uno que solo acepta un excelente? Tal vez lo están presionando. No. ¿Va a continuar con esta situación o va a cambiar a mi hijo de clase? Como ya le he dicho, cambiar a su hijo ahora a estas alturas... Le dicen que van a llamar a la grúa, le tratan como un gorrino y le dicen cosas que no les desearía a nadie. Unos niños que le dicen a otro niño que van a llamar a la grúa para que levante el culo de la silla. Evidentemente, señora. Claro que sí, señora. Sí, señora. Es una niñería. O igual nos lo estamos inventando. Su hijo está teniendo dificultades para adaptarse. Lo va a cambiar de clase. Nadie le ha puesto la mano encima a su hijo. Solo faltaría, vamos. En este colegio creemos en el trato a todos por igual. No vamos a hacer ninguna excepción con ninguno de nuestros alumnos, discriminando a su gusto al resto. ¿Discriminando? Se está equivocando. Directora, tiene que venir. ¡Hombre! La señorita Rodríguez. Si hay alguien capaz de hacerles entrar en razón, esa es nuestra docente, la señorita Rodríguez. Déjalo. La señorita Rodríguez es una excelente profesora. Jamás permitiríamos que algo esto del bullying, del acoso, nada de esto suceda en nuestro colegio.